Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Cristo vive. Porque Él vive, veo el mañana. Y hoy es un día muy especial. Vamos a preparar un pequeño video mientras pasan los chicos. ¿De qué habla la gente en este año en la Pascua? Del precio del pescado, ¿verdad? De cuánta gente se pudo ir de vacaciones, los que pudieron, y cuánta capacidad, sí, también. El precio del huevo de Pascua, los papis saben eso, aterrador, ¿no es cierto? La gente también habla de, en esta que es una zona de pesca, ¿qué está saliendo? Si siguen saliendo surubí, manchaditos o solamente hay variada. Los que no pescan no tienen idea de lo que les estoy hablando, pero no importa. Lo notable es que cada vez menos se habla de Cristo y su resurrección. Si ustedes siguen algunos portales, van a descubrir que empiezan a tener lugar y prensa gente que crea su propia historia. Por ejemplo, algunos dicen que los dos que fueron crucificados al lado de Jesús eran discípulos. Una atrocidad. Pero le dan prensa, le dan lugar, le dan centímetros, y la gente que no sabe nada hace una ensalada en su cabeza, y es toda una gran estrategia para desenfocarnos en lo que significa para nosotros este tiempo. Y sin duda, cuando nosotros escuchamos y vemos toda esta realidad, nos acordamos de la palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice: Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es esto, como queriendo decir, no me interesa que el mundo vaya para otro lado. Para mí, que Cristo haya resucitado tiene una implicancia completa en mi vida. Y el tema que hemos escogido en esta hora, en este tiempo, en este domingo, el título es Vivificados. Una sola palabra, vivificados. Y voy a tratar, con la ayuda del Señor, meterme en el corazón de la primera iglesia y los discípulos, tratar de entender lo que significó para ellos que Cristo haya resucitado y qué implicancias prácticas tiene para mi vida hoy, para mi matrimonio hoy, para mi vida como joven hoy. ¿Hace la diferencia o no la hace que Él esté vivo? Este videito nos puede ayudar. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Y el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas,
Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde han puesto al Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Ponemos el PowerPoint y prendemos las luces. Si pudiéramos por un instante volar con este pequeño video de los tantos que hay representando en lo posible lo que las páginas de la Biblia nos dicen acerca de la resurrección. Ustedes tienen que entender que recrearlo en una filmación siempre no va a ser tan igual a lo que dice el relato, porque es alguien que está interpretando de qué manera fue. Sin duda el relato bíblico es concreto. Aquel jueves a la noche, cuando Jesús es entregado, es crucificado, cuando es sepultado, cuando llega el día sábado, porque era necesario que el cuerpo sea envuelto en un sudario, poner un compuesto de mirras y aloes, no llegaron por tiempo a poder embalsamarlo. José de Arimatea, que era un judío que había creído en el Señor y que no estaba de acuerdo con todas las cosas que habían pasado, le presta esa tumba nueva para que el Señor sea sepultado. Como llegaba el día de reposo, necesitaban urgente poner el cuerpo del Señor. ¿Qué pasa después de allí? Bueno, por un lado los judíos están seguros que por fin terminaron con el cristianismo. Pilato y el Imperio Romano entendían que ya no iba a haber un levantamiento militar por el rey de los judíos. Y en el aposento alto, que así se presume, con la puerta bien cerrada, como dice Juan capítulo 23, los discípulos estaban escondidos y atemorizados, porque dijeron, fueron por Jesús, ahora vienen por nosotros. Así que si uno pudiera meterse en Jerusalén en ese momento, parecía que el cristianismo y su historia habían acabado para siempre. Imagínense si nosotros estaríamos sentados en este momento, en esta noche aquí, y la historia que tenemos que celebrar o convocar es esta. Todo terminó ahí. Sin embargo, el mismo Señor había dicho que Él pondría su vida y la volvería a tomar. Que hablando del templo de Él y no del templo de Salomón, al tercer día se iba a levantar. Él había dicho que lo esperen en Galilea los discípulos, pero el temor, la desilusión y el miedo habían borrado de la mente de Pedro, de Juan, de María Magdalena, de todos los que estaban allí, las palabras del Maestro. La Biblia no lo aclara, pero yo presumo que María, su madre, tenía claras estas cosas en el corazón. Lo cierto es que en las primeras luces de la mañana, cuando la creación empieza a poner color a todos los dibujos, que la luz comienza a mostrar, el ángel del Señor, de acuerdo a Mateo 28, llega, abre la piedra y el poder que levantó a Cristo de los muertos le resucita. Hay una imagen en una de las películas que es cuando el sudario, la tela con la que fue envuelta, se desinfla. Y eso sin duda literalmente es la transcripción más correcta. El cuerpo de Jesús traspasa los lienzos, traspasa las paredes. Es el poder del Cristo que ni los huesos muertos y la piel muerta, porque Cristo estaba totalmente muerto, pudo ser contenido. Cristo se levantó y a partir de ese momento el impacto que hacen sus discípulos es tremendo. No sé si pueden recordar la imagen del monte cuando Jesús está ascendiendo y el impacto que hace a los discípulos el hecho de que Cristo había resucitado. Desde el mismo momento en que Jesucristo resucita hasta que se va, pasan 40 días. Esos 40 días Jesús comienza a trabajar en la vida de ellos y le va mostrando lo que significa la vida de resurrección en ellos. Y en todo ese trabajo del Señor, que es también para nosotros, aparece este tema que les queremos traer, que es vivificados. ¿Y por qué hablamos de vivificados? Porque esa es la palabra que aparece en Romanos capítulo 8, versículo 11. Les quiero contar que esa palabra aparece 10 veces en la Biblia. Pero en Romanos capítulo 8, versículo 11, lo tienen allí abajo, dice estas palabras. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Jesús, aquí está la palabra, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. ¿Cómo interpretar esa palabra? Bueno, quizá la manera más práctica es ver lo que ocurrió con los discípulos. Los cobardes se convirtieron en
valientes. Los que no sabían rumbo ahora enfocaron su vida. Aquellos que estaban temerosos esperando que Jesús haga las cosas, de pronto comenzaron a ser los que llevaron la palabra, los que hicieron milagros, y de pronto estos 11 hombres y todos los discípulos produjeron un cambio tan grande que hizo que un mundo pagano como el Imperio Romano termine creyendo en más de la mitad del imperio 3 siglos después, porque había en ellos la misma persona de Cristo. Gustavo, ¿cómo me afecta eso a mí hoy? En el día de resurrección, hubo un día que yo recibí a Cristo como Salvador. Yo vengo hoy, canto, celebro, ¿todo termina ahí? ¿O la resurrección de Cristo tiene una implicancia práctica todos los días en mi vida? Bueno, déjeme decirle, lo que acá Pablo dice es que el poder que levantó a Cristo de los muertos, ¡wow! ¡Qué poder! El poder que hizo que los huesos y la carne vuelvan a tener vida, que los órganos comiencen a funcionar, que el cuerpo de Cristo resucitado otra vez esté de pie, porque tenía un cuerpo resucitado, comió con sus discípulos, no era un espíritu. Ahora, ¿qué implicancia tiene en mi vida? Dice que para aquellos que recibimos a Cristo, ese poder que levantó a los Cristos me vivifica. ¿Qué quiere decir esta palabra vivificar? Bueno, yo les dije, aparece en el griego original 10 veces en el Nuevo Testamento. Significa volver a dar vida, significa avivar, significa resucitar, significa volver a la vida. Miren, hoy en marketing se utiliza mucho esa palabra en inglés, renzo, y acá el pastor americano lo podría decir mejor. Me da un poco de vergüenza teniendo un americano mi pronunciación, pero yo creo que es restyling. ¿Está bien? Gracias, me aprobó el americano. ¿Qué quiere decir esa palabra? Eso se usa mucho ahora en arquitectura cuando dicen, mira, vamos a hacerle una lavadita de cara a la casa. Las empresas automotrices utilizan mucho esa palabra. Por ejemplo, toman un modelo, le cambian los faros, el paragolpe, la parrilla, algunas cositas adentro y sacan un nuevo modelo. Por ejemplo, con el Gol, BMW lo ha hecho, ¿no? En lo que es estética, a veces las mujeres van a los esteticistas y le dicen, hacemos un restyling, un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá. Es la idea de lavar la carita, de un cambio por fuera. Bueno, quiero decirles que vivificados es totalmente lo contrario. Estamos hablando de una transformación de adentro hacia afuera que afecta toda nuestra vida. Así también Cristo, todos serán vivificados, dice Pablo en 1 Corintios 15, 22. En ese capítulo aparece 3 veces esta palabra, no traducida igualmente en el español, pero con la misma palabra en el original. Y nos está diciendo que todos seremos vivificados. Se está hablando de la resurrección del cuerpo final, de la resurrección para vida eterna. Sin embargo, cuando uno va a la Biblia, descubre que ese vivificados tiene aspectos acá, allá y en el principio. Gustavo, y si tuvieras que poner una frase, ¿qué significa vivificados? Es la transformación que empieza en la cruz y termina en la eternidad. Punto. Es la transformación que hace Cristo cuando pasamos por la cruz y terminamos en la eternidad. Así que en esta noche, rápidamente, yo quiero hablar de 3 efectos que la vivificación de Cristo hace en nuestra vida, para que aquellos que estamos aquí por primera y segunda vez podamos experimentar la nueva vida que Cristo nos da si le abrimos el corazón. Los que somos de Cristo y estamos peleando con nuestras propias miserias una y otra vez y nos cuesta tanto que ocurra algo diferente, déjenme decirles que el poder que levantó a Cristo de los muertos puede vivificar su vida, su matrimonio y sus relaciones interpersonales y su carácter. Y también que esta vivificación tiene un efecto tremendo cuando pase esta vida, porque tenemos esperanza después de la muerte. Así que hay un efecto espiritual, hay un efecto experimental y hay un efecto eterno. Vamos al primero de ellos, un efecto espiritual. Cuando Jesús está en capítulo 6, versículo 63, diciendo estas palabras, utiliza exactamente el mismo verbo que hemos leído en Romanos, vivificados, el que aparece en 1 Corintios 15, vivificados. Dice así, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Ahí está la palabra, vivificados. Es muy interesante el marco donde Jesús dice esto.
Si uno va al versículo 59 de este mismo relato, dice la Biblia que Jesús pronunció estas palabras en la sinagoga de Capernaum. Para aquellos que no conocen mucho, las sinagogas eran el centro de toda la urbe de aquel lugar. Si usted va, por ejemplo, a ver Capernaum o Corazín, muchas de las ciudades que están rodeando el mar de Galilea, Tiberias, van a descubrir entre las piedras y los escombros que hay una construcción muy grande, más grande que todas las otras, y que después hay un montón de construcciones más pequeñas, piedras, ya no están en las paredes, solo se ve lo que ha sido desenterrado, todas están alrededor de esa construcción grande. ¿Cuál era la construcción grande? La sinagoga. La sinagoga era el centro de vida religioso, el centro de vida de toda esa ciudad. Bueno, Jesús entra ahí. ¿Quiénes estaban allí? Había religiosos, había judíos, había discípulos, pero también había seguidores. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Jesús empieza a acelerar su mensaje y hablarles que seguir a Cristo era un cambio de vida sincero, dice que muchos discípulos le abandonaron. Y al final de ese relato Jesús le dice a los discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Y ahí aparece Pedro y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, nosotros nos quedamos. Ahora, en ese marco religioso, Jesús comienza a hablar y dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Aquel que me come va a tener vida eterna. Jesús no estaba hablando literalmente de canibalismo. Lo que estaba queriendo decir, aquel que toma mi mensaje y lo reciba en su vida, va a ser vivificado. Los judíos reaccionaron negativamente. ¿Por qué? Porque en su corazón había orgullo e incredulidad que no le permitiría recibir esta bendición. Y es todo un símbolo, porque ahí Jesús está diciendo, solo el Espíritu puede dar vida eterna. Y quiero decirles que el gran problema que tenemos nosotros para experimentar la vivificación en este primer efecto, que es el efecto espiritual que tiene que ver con la salvación, es que muchas veces estamos aferrados a nuestras propias religiones, a nuestro propio orgullo. Cada vez que tenemos una oportunidad de recibir a Cristo, de tomar una decisión de fe, la postergamos, ponemos una pared como toda esa gente y nos privamos del primer paso de la vivificación, que es la salvación. La vivificación espiritual empieza por la cruz. No hay manera de experimentarla por mi propio esfuerzo. Miren, hablaba con una de las chicas, con Esther, volvíamos la última reunión y me decía, estoy compartiendo en el Evangelio a muchas de nuestras compañeras y la frase que escucho, ¿cómo me gustaría tener la fe que vos tenés? Porque no llego a creer. ¿Escuchó alguna vez esa frase? Y el gran problema que tenemos nosotros es que detrás de esa frase estamos como esos judíos diciendo, mientras yo mantengo la religión, si mantengo una buena conducta, yo no necesito a Dios. Y no nos damos cuenta que nos estamos privando de la primer necesidad que tenemos, que es que Cristo venga a nuestra vida y nos saque toda la miseria y todo el pecado que tenemos dentro. Miren, mi padre fue un gran hombre. Fue un hombre muy derecho. Yo tengo los mejores recuerdos de mi papá. Fue un padre con todas las letras, un hombre muy honesto, muy honesto. Pero cuando mi madre conoció a Cristo como Salvador, mi papá estuvo 8 años resistiendo. Su formación religiosa le decía, yo no necesito a Dios. Más o menos así, soy tan bueno, trabajo todo el día, ayudo a mis hijos, hago todo. ¿Qué más necesito? Dios me va a recibir arriba. Y todo ese orgullo y ese concepto religioso lo metía en una cárcel como estos judíos en Capernaum, que les impedía dar la decisión más importante de su vida, que es creer en Cristo como Salvador, pedirle perdón por los pecados y que la vivificación de la salvación pueda llegar a nuestra vida. Quizás es la experiencia de muchos de los que estamos aquí. Yo tengo un poco de temor que a veces en cultos como estos tan multitudinarios haya mucha gente como esos judíos en Capernaum, que le gustan las canciones, está de acuerdo con todo lo que dice el predicador, traen los chicos para que vayan a la clasecita porque le enseñan cosas que necesitamos, pero todavía no ha habido un momento en el cual tuviste un encuentro transformador con Jesucristo, la nueva vida de Cristo, la vivificación, el poder transformador de Cristo empieza en la cruz. ¿Y por qué en la cruz? Porque fue en la cruz donde Cristo murió por mis pecados. Fue en la cruz donde Cristo entregó su sangre por cada uno de nosotros. Fue en la cruz donde Él ocupó mi lugar, llevó mi pecado, llevó mi miseria.
La Biblia dice que todos somos pecadores y estamos separados de Dios. Pero Cristo cargó mi pecado por amor, aunque yo no pensé en Él. Cristo llevó mis miserias porque nos ama, a pesar de que hemos armado una vida dejándolo a Él afuera. Y aquí estamos en esta noche. Y hemos llegado a este domingo de resurrección. Y somos parte de un auditorio donde Cristo está en este lugar. La pregunta que yo me tengo que hacer es si he pasado por la cruz. Porque lo que está diciendo aquí es que las palabras de Cristo dan vida, no la religión. Las palabras de Cristo dan vida, no una manera de conducirnos. Solo Cristo puede transformar la vida y la manera de hacerlo es en esta noche poner nuestra fe en el Cristo que está vivo. No luchar más, no resistir más. Mire cómo nos va la vida sin Cristo. A veces le digo a la gente, probá con Dios. Probaste solo, tu matrimonio se destruye. Probaste solo, no dejas nunca tus vicios. Probaste solo y seguís con ese carácter que arruina a tus semejantes, a tu esposa y a tus hijos. Estamos llenos de pecado. Es como aquel pastor que tenía una vida tomada por las drogas, con una vida totalmente perdida, a punto de suicidarse. Y su pareja, una mujer que era una cristiana apartada, le dice, ¿por qué no vamos a una iglesia? Resistió durante días hasta que decidió ir. Y mientras estaba en la iglesia en una larga cola, se quiso ir 3 o 4 veces. Finalmente ingresa y cuando está en el auditorio, Dios toca su corazón. Y la frase fue esta: me sentí lleno de gusanos. Me sentí lleno de gusanos. Porque salió a la luz todo ese pecado que yo no quería ver. Pero pude entender que Jesús murió por mí. Su sangre derramada perdonó todos mis pecados. Y ahora me siento libre. ¿Te gustaría experimentar esto en esta noche? ¿Te gustaría que la vida de Cristo te pueda limpiar internamente? Necesitas experimentar una conversión espiritual. Y eso se hace con una decisión de fe que vamos a hacer al final. En segundo lugar, cuando hablamos de vivificados, hablamos de un efecto experimental. La vida que estamos viviendo es una vida que arranca en la cruz y termina en el cielo. Estos días orábamos con mi esposa para que en estos días de Semana Santa Dios nos presente personas para hablarle de Jesús. Yo estoy convencido, hermanos, en la fe, que el Señor prepara a las personas. El problema lo tenemos nosotros que no lo vemos. Pero si oramos cada día y le decimos, Señor, dame luz, Dios nos pone delante personas a los cuales ya le está hablando y están listos para venir a Cristo. Tenemos que abrir la cabeza. Son momentos justos, compañeros de trabajo, amigos, que toda la vida me dijeron que no, pero ahora me pueden decir que sí, porque Dios está trabajando en su vida. Así que el viernes llegamos al taller del maestro, que había un evento con los jóvenes, y me puse a tomar mate con Chiche, y con Cacho, y con Ariel. ¿Está aquí Ariel? No, quedó en casa. Y charlando con él, me contó su historia. 40 años. Y yo le dije esta frase: vos no podés cambiar los 40 años que te quedan, pero tenés 40 para adelante. Los próximos 40, si Dios te los da, 80, pueden ser totalmente diferentes si vos abrís la puerta a un Cristo que entre en tu corazón y empiece día a día un proceso de transformación en tu vida. Esa es la vivificación experimental. Es la que habla Romanos capítulo 8, versículo 11, cuando dice que el poder que levantó a Cristo de los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo. Permítanme por un instante detenerme. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en vivificar el apóstol allí en Romanos capítulo 8? Miren, el capítulo y el contexto 8 de Romanos, el apóstol Pablo habla de una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Qué es la carne? La carne física no. En la Biblia cuando habla de carne habla de las pasiones de uno, las luchas de uno. Y entonces está diciendo, ahora que somos cristianos toda la vida luchamos. Yo siempre cuento una historia, me la han repetido muchas veces, pero por toda la gente que hoy nos visita, permítanme repetirla. Una vez a un indio le preguntaron, ¿cómo es el asunto de la lucha que tenés adentro entre el viejo indio y el nuevo indio? Y él dijo, son como 2 perros que se están peleando todo el tiempo adentro mío. Es un perro negro y un perro blanco. Y todo el tiempo pelean entre sí, para que haga lo malo o para que haga lo nuevo. El viejo perro, el negro, me quiere llevar a la vida de violencia, de alcohol, de matar gente, de ser agresivo. Pero el perro blanco es el que me ha dado Cristo, el que todos los días tengo que renovarme. Y yo le hice una pregunta: ¿quién gana la pelea adentro entre el perro negro y el perro blanco? ¿Y sabés qué me contestó?
al que le doy más de comer. Y esa lucha es de la que está hablando Pablo en Romanos 8. Andar en el espíritu, andar en la carne. Gustavo, hablanos más claro. ¿Tratar bien a mi esposa o tratar mal a mi esposa? Habla más claro, ¿dejar de drogarme o seguir drogándome? Habla más claro, ¿seguir con mi orgullo o perdonar a mi hijo? Habla más claro, ¿empezar a tratar de cambiar la realidad que he destruido alrededor mío o sigo toda la vida así? Y en esa batalla aparece el corte transversal de la resurrección de Cristo en mi vida, porque Pablo dice, en medio de esa lucha, el poder que levantó a Cristo de los muertos va a vivificar su vida como cristiano. ¿Para qué? Para que gane el perro blanco, para que sea mejor esposo, para que aprenda a perdonar, para que cambie mi carácter. Así que la resurrección de Cristo tiene implicancias ahora, en este día, mañana, la semana que viene. ¿Cómo, Gustavo? No es una cuestión de la eternidad. No, es una cuestión también del más acá. ¿Saben que el mismo Pablo, hablando de este concepto de vivificación, dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, estas palabras? Por tanto, también nosotros, todos mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, dice Pablo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu, como por el Espíritu del Señor. ¿Sabe qué está queriendo decir aquí el apóstol? Esto, que si usted abre su corazón a Jesucristo y ya pasó por la cruz, se inició un proceso de transformación. No lo detenga. Para que usted me entienda, es como cuando un espermatozoide fecunda un óvulo y empieza una multiplicación de células imparable y dentro de 9 meses tenemos el bebé. Esa multiplicación de células es un proceso imparable, salvo que se lo detenga con un aborto. El día que pasamos por la cruz, el poder que levantó a Cristo de los muertos, empezó un proceso imparable en nuestra vida de transformación del carácter. Estoy estudiando las bienaventuranzas para los programas que tengo que hacer. Y me parece maravilloso el marco de Jesús parado en el monte de Galilea, en el monte de las bienaventuranzas. ¿Saben que 5 veces el Señor repite la misma frase? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Como contrastando, miren, ustedes se la pasaron arreglando todo lo externo de la vida, pero yo voy al corazón. Uno lee los 2 capítulos del Sermón del Monte, aún más allá de las bienaventuranzas, y descubres que tienen que ver todos con cambio de vida, con cambio de carácter. Por ejemplo, amar a los enemigos. Por ejemplo, perdonar. Por ejemplo, tener pobreza de espíritu, que tiene que ver con la humildad. Tantas cosas habla el Sermón del Monte, que todas tienen que ver con ese proceso de transformación. Pregunta, ¿alguien lo puede autogestar? ¿Alguno de nosotros podemos volvernos más buenos? Podemos maquillarlo un poco, podemos hacer un restyling, pero a los 3 días sale lo peor de nosotros. Pero lo que está queriendo decir que ese proceso, si usted se abre a la transformación del Señor, va a ir cambiando poco a poco. Yo imagino que si yo les diría, por favor, póngase de pie cada uno y dígame qué tiene que cambiar Dios de su vida. No lo voy a hacer ahora porque nos vamos dentro de 2 horas de reunión. Pero alguno dirá, tiene que cambiar mi carácter, tiene que cambiar un vicio, tiene que cambiar mi dureza de corazón para perdonar, tiene que cambiar que no me quiero arreglar con mi hijo, tiene que cambiar la amargura que tengo con mi papá. Cientos de cosas. Y para que eso cambie y yo me pueda liberar y experimentar la vivificación de Cristo, la resurrección de Cristo en mi vida todos los días, necesito entender que este proceso es primero sobrenatural. Lo hace Dios, yo no lo puedo hacer de ninguna manera. Por eso dice que todos somos transformados de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8 dice que el poder de Cristo que lo levantó de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu. Es la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Por eso si yo no oro nunca, si no estoy con el Señor nunca, si vivo una vida solamente religiosa, ese proceso no arranca nunca en mi vida. Pero también es un proceso sacrificial. Hay que entregar todos nuestros recursos hasta el final. Dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día y sígame. Es levantarme cada mañana y decir, Señor, ayer luché con mi carácter, hoy tengo que luchar de nuevo. Me abro a la influencia de tu palabra. Les decía a los muchachos del centro, este proceso de transformación tiene muchos ingredientes. El Espíritu Santo trabajando dentro tuyo. La palabra de Dios que limpia el corazón, que limpia el alma, que clava a fondo las cosas que nos tiene que decir. ¿Qué más? La oración de cada uno de nosotros, presentando la vida todos los días delante del Señor para que mi carne no me traicione, para que no diga palabras con las cuales después me tengo que arrepentir. ¿Y qué más? Hermanos en la fe, maestros, discipuladores, mentores que me ayudan espiritualmente. ¿Qué más? Hay que despojarse de todo lo del mundo que me arruina. ¿Qué más? La obra del poder de Dios va transformando el carácter y entonces esa transformación día a día va mejorando. Imagine por un instante, ¿qué quisiera cambiar de su vida? Imagínelo ahora. Paremos todo esto por un minuto y en su interior diga con una palabra, una frase, una palabra, una situación que usted necesita que Dios cambie. Piénsela ahora. Solamente el poder del Cristo resucitado lo puede hacer en su interior. Hermano, ¿sabe cuál es el problema? Que si yo vuelvo a dar este mensaje dentro de 10 años y todavía estoy acá y nos encontramos luchando con las mismas miserias, detuvimos el proceso de transformación de Dios 10 años. Violeta fue una mujer que cuando llegó a la iglesia ya está con el Señor. Los jóvenes ni saben quién es, los mayores saben de quién hablo. Su esposo fue enviado porque llevaba a vender no sé qué o a cobrar qué cuota a la sodería de Martínez en aquel tiempo. Y si no me equivoco fue Elia la que lo invitó a venir a la iglesia. Él veía un cartel que decía, en Cristo hay esperanza. Y se paró atrás y recibió a Cristo como Salvador. Pero él quería que venga su esposa a la iglesia. Violeta llegó, no se sentaba con él, después sí. Y después que recibió a Cristo como Salvador, la batalla más grande era perdonarlo a Eduardo. Porque tenía el alma quebrada, herida, lastimada por cosas que le había hecho su esposo. Cuando la fui a visitar al sanatorio, en una de sus internaciones antes de morir, recuerdo sus palabras que ella me decía, lo más grande que hizo Cristo conmigo es que me ayudó para perdonar a mi esposo. Eso es vivificación experimental, eso. Lo que humanamente no se puede hacer, pero con Cristo puedo. Por eso usted tiene que entender, esta mujer se fue con el Señor y se fue experimentando la vivificación experimental del Señor. El poder que levantó a Cristo le ayudó a Violeta para perdonar a su esposo. Así de específico. ¿Cómo pondría su frase usted? Yo voy a poner la de Gustavo. El poder vivificante de Cristo ayuda a Gustavo a superar todos los días su orgullo. ¿Qué otra frase pondría? Esto es lo que tiene que decir el apóstol en Romanos. Por eso cuando empieza el capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero, agrega, no los que andan conforme a la carne, es decir, a sus propias decisiones, sino los que viven conforme al Espíritu. Y luego desarrolla todo este concepto de la vivificación experimental. Esta es una noche, hermano, hermana, querido amigo, que recibió a Cristo pero está lejos del Señor. Esto es una noche para venir a los pies de la cruz y decirle, Señor, perdóname, porque por mi carne y por mi orgullo he detenido ese proceso. He lastimado a mi esposa, he arruinado a mis hijos, he perdido los mejores años de mi vida, como aquel hombre en Esquel, cuando estábamos en una campaña hace unos años, y terminé de predicar y viene y me dice, mire pastor, allí atrás, la ve, esa es mi esposa, la ve a la nena, esa es mi hija. Les he arruinado la vida. Todavía no sé cómo me siguen, pero yo necesito a Cristo para salvar mi familia. Volví a Bahía Blanca 2 años después y él estaba allí con su familia. Había empezado el proceso de transformación experimental, vivificados por Cristo. Así que hablamos de un efecto espiritual que tiene que ver con la conversión, pasar por la cruz.
Hablamos de un efecto experimental que tiene que ver con el trabajo del Espíritu todos los días en mi carácter y en aquellas cosas que necesito cambiar y necesito entregar al Señor. Y finalmente, hablamos de un efecto eterno. En Romanos capítulo 4, versículo 17, dice: eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Aparece allí la misma palabra. El Señor vivifica a los muertos. Y volvemos al foco otra vez de la cruz. ¿Saben que las personas que caminaron con el Señor y que lo vieron resucitado se dieron cuenta que no era el mismo Cristo que antes? El que dormía con ellos, el que comía en la mesa, de pronto era el Cristo glorificado. Traspasaba las paredes. Un día estaba en Galilea, otro día estaba en Emaús, otro día estaba en Jerusalén. Les decía que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y le hablaba del poder, no era el mismo Señor. Se daban cuenta que el Cristo resucitado les hablaba todo el tiempo de poder. Y fue ese mismo Cristo que cuando estuvo en la tumba de su amigo Lázaro le dijo las palabras de las cuales no se habían olvidado: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. ¿Saben que el libro más antiguo de la Biblia tiene la pregunta sobre la vida más antigua de la Biblia? Job, capítulo 14, versículo 14. Job, enfermo, quebrado físicamente, quebrado económicamente, despreciado por su esposa, habiendo perdido su familia en la prueba más grande de la vida, se hace la pregunta de la vida y de la muerte. Él dijo: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Nunca nadie pudo responder, porque todos tuvieron una tumba. Pero esa pregunta de Job se respondió en Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén, cientos y cientos de años después, cuando Jesús le dijo a María y a Marta: si crees, verás la gloria de Dios. Y entonces quiero decirles que todos aquellos que nos encontramos con Jesús tenemos esperanza después de la muerte. Cuento un relato que Sam era un hombre de color, enfermo con una enfermedad terminal. El médico viene y le dice a la familia: mirá, le tenemos que decir que no va a pasar de esta noche. Bueno, vaya y dígaselo. Lo que el médico no sabía, que Sam era cristiano. Así que se acercó y le dijo: Sam, querido, tengo que darte una mala noticia, pero necesito ser honesto y te la tengo que decir. Diga lo que me quiera decir, mi querido. ¿Qué pasa? Sam, viejo, no vas a pasar de esta noche. Y Sam le dijo: nunca escuché algo más lindo. No me van a pinchar más. No me van a llenar más de medicaciones. Me voy con Jesús. ¡Qué buena noticia! ¿Cuántas personas se encuentran así hoy? ¿Tienes tú esa seguridad? ¿Estás seguro si esta es tu última noche, te vas al cielo con el Señor? Porque la Biblia dice que todos vamos a tener nuestra muerte, porque está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio de Dios. Y la Biblia dice que hay 2 lugares para ir, el cielo o el infierno. No es una historieta, es la realidad. Porque lo eterno de nosotros va a 2 lugares. Y entonces la pregunta que le hago a todos: ¿y a dónde vas a ir? Y creo que voy a ir al cielo porque fui bueno, porque hice esto. No, mirá, al cielo solamente van a ir aquellos que han experimentado un encuentro con Jesús, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Hoy podés tener esta certeza, esta seguridad en tu corazón si te encontrás con Él. El poder que levantó a Cristo de los muertos te puede dar lugar a vos en la eternidad. ¿Sabe qué maravilla, mi querido? Cuando todas las aflicciones de este mundo terminen y estemos para siempre con el Señor. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos aquellos que hemos confiado en el Señor. Quiero terminar con esa imagen. Es la imagen de Jesús y Lázaro en Betania. Es la imagen cuando Jesús llama a Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Y yo quisiera en esta hora sentir que el llamado del Señor en Betania es para todos los que estamos aquí. Porque a mí me parece que puede ser una sinagoga de Capernaum, puede ser una tumba de piedra, puede ser la historia de tu vida, donde tal vez todavía no has experimentado el proceso vivificante del Salvador. Dice la Biblia que todos en Cristo somos vivificados.
Así que primero quiero hacer un llamado a todos mis hermanos en la fe. Y yo me pongo primero en la fila, trayendo todas nuestras luchas, nuestras miserias. Hoy es domingo de resurrección. El poder que levantó a Cristo puede operar en tu vida por ese carácter, eso que no podés lograr, esa lucha personal, esa necesidad. Es el momento para venir a los pies de Jesús y decir: Señor, perdón por haber luchado solo. Señor, perdón por haber sido orgulloso. Señor, perdón por haber perdido los mejores años de mi vida. Señor, perdón por haber detenido ese proceso vivificante de la resurrección en mi vida. Acá vengo, Señor, con todo lo que tengo y lo pongo a los pies de Cristo. ¿Lo vas a hacer, hermano, en esta noche? Es domingo de resurrección. Porque te cambia el nombre y Cristo te dice: Gustavo, ven fuera, salí de tu cárcel. Claudia, ven fuera, salí de tu cárcel. Miguel, ven fuera, salí de tu cárcel. Nos pone nombre a todos. Pero tal vez haya en esta noche un hombre, una mujer, un joven, una señorita, que escuchando todo esto, siente que todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Mira, yo no te voy a preguntar de qué religión sos, ni cuántos pecados han cometido, porque eso se lo decimos solamente a Dios. Pero quiero decirle que Jesús te conoce, que Jesús te ama, que Jesús sabe todo de tu vida, que murió en la cruz por vos, que resucitó al tercer día, que está en esta noche aquí y te está llamando para que puedas abrirle tu corazón. Gustavo, ¿cómo hago para recibir a Cristo? ¿Cómo hago para pasar por la cruz y experimentar ese proceso de nueva vida que termina con el cielo? Con una oración de fe. Todas las personas que vinieron a Jesús con sus palabras le pidieron que Él les perdone y le transforme la vida. Y este es el momento para que lo podamos hacer con el Señor. Así que vamos a inclinar la cabeza. Vamos a orar. Y es el momento para encontrarnos con el Señor. Domingo de resurrección. Y en este domingo de resurrección, Cristo nos está llamando a todos. Algunos a perdonar. Algunos a traer nuestro orgullo. Pero quizá a vos está llamando a las puertas de tu corazón para que le abras tu vida, para que recibas su perdón y te conviertas en un hijo de Dios. Y lo podés hacer en esta noche con una oración de fe. Podés tener un encuentro transformador con Cristo. Y yo voy a hacer la oración que vos tenés que hacer en esta noche. Palabra por palabra al Señor. Ora conmigo y decile así: Señor Jesús, ahí donde estás, decile: Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy pecador y quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, te abro las puertas de mi vida y te recibo como mi Salvador. Decile así: Señor, te recibo como mi Salvador. Cambia mi vida. Bendice mi familia. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.